Magnae Novi sobre los impedimentos y dispensaciones matrimoniales. Papa Benedicto XIV, 1748. Al Reino de Polonia, al primado, arzobispos y obispos. Venerables hermanos, saludos y bendición apostólica. Fue una sorpresa dolorosa enterarse de informes y cartas confiables que una cierta opinión falsa se había extendido en Polonia. Se dice que se habían concedido y enviado algunas dispensas matrimoniales, en efecto, que habitualmente son concedidas y enviadas por esta sede apostólica, en las que se eliminan los impedimentos canónicos para un matrimonio legítimo y válido, aunque uno o ambos de las partes contratantes profesan abiertamente una secta herética. Dado que esto solo puede ser difundido por la injusticia y la calumnia intolerable, faltaríamos a nuestro ministerio apostólico si no aclaramos la constante regla de acción en este asunto. Al mismo tiempo, amonestamos y suplicamos a todos ustedes y a sus subordinados en Polonia, un reino famoso por su fe y religión, leer y pesar las cartas de dispensa matrimonial que envía la sede apostólica para el pueblo de ese reino. Estamos seguros de que si alguna vez hubo algún pecado en este asunto, no fue culpa de esta sede apostólica ni de sus funcionarios, verdaderamente debe atribuirse enteramente a los ordinarios de lugares OE y sus ministros, que no se preocuparon ni de leer ni de sopesar suficientemente las cartas de dispensa que recibían. Condena de los matrimonios con herejes. 2. Tampoco es necesario que demostremos plenamente la antigüedad de la disciplina con la que la sede apostólica condenó siempre el matrimonio de católicos con herejes. Pero será suficiente presentar solo algunas pruebas con las que podamos mostrar que la misma disciplina y regla que ha sido diligentemente preservada hasta nuestro tiempo florece ahora, por nosotros no menos religiosamente preservada. Esto es lo que testifica nuestro predecesor el Papa Urbano VIII sobre su propia época en sus cartas apostólicas del 30 de diciembre de 1624, estos pueden leerse en el libro del cardenal Albitius titulado De Inconstantia in Fide, cap 37, no. 127, donde escribe: concedido que sostenemos que los matrimonios de católicos con herejes deben evitarse por completo y, en la medida en que dependa de nosotros, pretendemos mantenerlos alejados de la Iglesia católica. También nuestro predecesor, el Papa Clemente XI, en las cartas fechadas el 25 de junio de 1706 y que se encuentran en la colección de sus escritos y cartas publicados en Roma en 1724, se expresa no menos claramente. En la página 321 leemos: consideramos sumamente importante no transgredir las reglas de la Iglesia de Dios, de la sede apostólica, de nuestros predecesores y del pueblo santo, todos los cuales rehuyen el matrimonio de católicos con herejes, a menos que el bien de toda la comunidad cristiana debe exigirlo. Y en otras cartas fechadas el 23 de julio de 1707, en la misma colección, página 391. 3. Nuestro juicio en este asunto es suficientemente claro en el decreto rescripto publicado por nuestra autoridad el 4 de noviembre de 1741 e impreso en el volumen I de Bullari y Nostri, no 34, sí. 3. Como sigue: en primer lugar, su santidad lamenta mucho que algunos católicos de hoy estén dementes en su amor básico. Ya no rehuyen estos matrimonios indeseables que la Iglesia siempre ha condenado y prohibido. Elogia a los obispos que se esfuerzan por impedir que los católicos se casen con herejes mediante la imposición de penas más severas. También él amonesta seriamente a todos los obispos y vicarios apostólicos, párrocos, misioneros y otros ministros fieles en Holanda y Bélgica a asustar a los católicos de ambos sexos para que no contraigan tales matrimonios para la destrucción de sus almas, y que impidan estos mismos matrimonios a todos los buenos medios, y luchar eficazmente para prevenirlos. Más adelante, sobre un matrimonio ya contraído por una parte católica con un cónyuge herético, leemos: el cónyuge católico, sea hombre o mujer, debe decidir hacer penitencia por el grave crimen cometido, pedir perdón a Dios y esforzarse por traer de vuelta a la Iglesia católica al cónyuge que se aparta de la verdadera fe y así ganar su alma. Esto podría obtener la remisión del delito cometido porque, como ya se dijo, estará para siempre atado por la cadena de ese matrimonio. La herejía debe ser abjurada. 4. Cuando se solicita una dispensa para permitir que un católico se case con un hereje o para eliminar algún impedimento canónico que exista entre las partes contratantes, no se concede ni el permiso ni la dispensa salvo con la adición de esta ley o condición expresa, a saber, que en la herejía primero debe ser abjurada. El Papa Inocencio X estaba en guardia y ordenó que tales dispensas no se concedieran en absoluto a menos que hubiera prueba, respaldada por documentos auténticos, de que la culpa herética de la parte contratante heterodoxa había sido rechazada bajo juramento. Este testimonio nos lo dejó el cardenal Albitius, entonces asesor de la Congregación de la Inquisición Universal, en el tratado mencionado anteriormente, de Inconstantia in Fide, cap 18, no. 44. Clemente XI, en la Congregación del Santo Oficio celebrada en su presencia el 16 de junio de 1710, ordenó al arzobispo de Malinas que no otorgara permiso o dispensa para que se celebren matrimonios entre un católico contratante y un hereje a menos que la abjuración de la herejía. De hecho había precedido, ordenó que los teólogos que tuvieran opiniones contrarias a esta práctica fueran severamente amonestados. Vicenzo Cardenal Petra registró esto en su comentario a la Constitución 12 en su auce de Juan XXI, Operum, volumen 4, página 76, no. 14. 5. Se encuentran algunos ejemplos de romanos pontífices que dieron permiso para contraer matrimonios o dieron dispensa con respecto a algún impedimento, sin la condición de abjurar primero de la herejía.
Decimos en primer lugar que estas concesiones fueron muy raras y la mayoría de ellas fueron otorgadas para contraer matrimonios entre los más altos príncipes, y no sin una causa urgente y grave, causa que concernía al bienestar público. Además, siempre se agregaban las oportunas salvaguardias, para que el cónyuge católico no fuera pervertido por el hereje, el primero sabría que debe luchar por la conversión del segundo. Además, los niños de ambos sexos nacidos de la unión deben ser educados en la santidad de la religión católica. Entonces, es fácil darse cuenta de que en tales concesiones los ejecutores no tenían oportunidad de cometer errores, a menos que quisieran, consciente y deliberadamente, no cumplir con su deber. Finalmente, de lo que hemos dicho hasta ahora, es obvio que la sede apostólica siempre ha desaprobado y condenado tales matrimonios a menos que la abjuración de la herejía haya precedido, todavía los abomina y los detesta. Justificación de la dispensación. 6. A veces, las justificaciones de las dispensaciones no se mencionan abiertamente en las peticiones, los ministros y funcionarios de la Santa Sede no pueden adivinar esto. Por lo tanto, para silenciar a los acusadores y calumniadores, es suficiente señalar que cada dispensa se da a un ejecutor específico, quien debe determinar la verdad de todo en la declaración. Como sabe que el matrimonio de católicos con herejes es condenado por la sede apostólica, también puede comprender que el mal de la herejía, que afecta a una de las partes contratantes y que no se menciona en las cartas de dispensa, fue ocultado a la apostólica. Ver. Es su deber suspender la ejecución de tales cartas y notificar al romano pontífice y sus funcionarios el motivo de la suspensión, como el Papa Alejandro III prescribió en su carta al arzobispo de Ravenna Siquando, de Rescriptis, donde leemos: considere diligentemente la naturaleza de este negocio y cumpla con nuestras órdenes o, mediante su carta, explique la causa razonable que lo impide, porque si no lo hace, mantendremos lo que nos sugirió un informe maligno. Presunción de que ambas partes son católicas. 7. En verdad, la circunspección de la sede apostólica y sus funcionarios no se detiene aquí. A veces, cuando se solicita una dispensa para eliminar algún impedimento canónico por una causa razonable, proviene de una región en la que los católicos conviven con los herejes. Cuando no se sabe con certeza por otras fuentes si ambos peticionarios o solo uno de ellos es católico, los funcionarios pontificios mencionados siempre presumen que ambos son católicos. Por lo tanto, expresaron sus deseos en un librito, llamado Supplicationum, a la que se aplica la firma papal, los peticionarios antes mencionados, que son verdaderamente miembros de la fe ortodoxa y viven bajo la obediencia a la Santa Iglesia Católica Romana, y tienen la intención de vivir y morir, etc. Estas palabras concuerdan con otras que se agregan en forma provisional y condicional, a saber, siempre que los peticionarios mencionados sean verdaderos adoradores de la fe ortodoxa y vivan en obediencia a la Santa Iglesia Romana y tengan la intención de vivir y morir. 8. Teniendo en cuenta lo anterior, preguntamos, cuando las cartas de dispensa matrimonial se conciben en tales palabras y se envían de esa manera, si luego se supo que los contratantes son herejes, o uno de ellos es católico y el otro hereje, y sin embargo se ejecuta la dispensa, ¿de quién es la culpa y a quién se puede acusar de emitir una dispensa indebida? ¿Es el quien de buena fe lo ha otorgado luego de aplicar las oportunas salvaguardias y agregar condiciones legítimas, o no es más bien el quien, sin tener en cuenta tales condiciones y sin examen previo de las partes contratantes, ejecuta la dispensa y permite que tenga un efecto indebido contrario a la voluntad de quien la otorga? Niñas menores de 12 años. 9. Pero alguien puede objetar que no todas las dispensaciones enviadas para su ejecución estaban armadas con tales cláusulas, porque en el reino de Polonia misma, no hace muchos años, se envió una cierta dispensación desde Roma que no presentaba condiciones de este tipo. La dispensa se refería a la edad a favor de una niña que tenía 6 meses menos de 12 años, que es la edad legal para que las niñas contraigan matrimonio. En la concesión se explicó que la artesanía complementaba la edad para que legalmente pudiera contraer matrimonio. Por tanto, debe considerarse un documento declaratorio más que una dispensa, ya que la facultad de contraer matrimonio antes del tiempo prescrito, tan a menudo como los suministros artesanales para la edad, proviene de las propias disposiciones de la ley y los cánones. De hecho, los propios obispos y los ordinarios de los lugares pueden decidir sobre esta cuestión, que es de hecho, si efectivamente la artesanía, como se ha dicho, se ha proporcionado para la edad. En consecuencia, tienen la autoridad para dar permiso para contraer matrimonio. No es necesario apelar a la sede apostólica, salvo para mayor solemnidad del acto o no sea que surja alguna duda sobre la validez de tal matrimonio por falta de edad, como la fórmula que se suele utilizar en las declaraciones cartas relativas a estados de edad insuficiente. De hecho, los canonistas enseñan que existe un derecho ajeno a la sede apostólica y a los jueces ordinarios de decidir en este asunto si la artesanía, como se afirma, puede servir para la edad. Pero solo la Santa Sede tiene el derecho de conceder una dispensa para contraer matrimonio a un menor, que aún no ha alcanzado la madurez para la unión conyugal, pero ha alcanzado ese uso de la razón suficiente para comprender su finalidad y naturaleza. De hecho, para la validez del matrimonio, así como la ley natural y divina requieren el uso de la razón, el derecho canónico positivo requiere el poder natural de la unión conyugal. El romano pontífice está por encima de la ley canónica, pero cualquier obispo es inferior a esa ley y, en consecuencia, no puede modificarla. 10. Pero dejemos de lado la cuestión de si el permiso para contraer matrimonio antes de la edad legal, cuando la artesanía abastece a la edad, se llama propiamente dispensa o más bien tiene fuerza de declaración y, por tanto,
debe clasificarse como un acto de gracia o de justicia. Cuando una de las partes contratantes o ambas están infectadas de herejía, y esto no se menciona en la solicitud y no puede ser conocido de otra manera, las cartas apostólicas otorgadas en esta materia carecen de las palabras y condiciones que habitualmente se agregan a otras dispensaciones. Veamos, sin embargo, si hay otros de igual fuerza por los que el albacea de tales cartas debe abstenerse de ejecutarlos. Sin embargo, no puede haber ninguna duda sobre esto si nos referimos a lo que se requería del albacea en tales cartas, que se informe diligentemente sobre el local y vea si es real y legítimamente obvio en un menor de edad que la artesanía sí supliera el defecto de antigüedad. El mismo albacea tiene el encargo de permitir al solicitante contraer matrimonio siempre que no exista otro impedimento canónico para contraer matrimonio con una persona legalmente libre para contraer matrimonio, o con una persona a la que se haya concedido una dispensa apostólica, según las normas del Concilio de Trento. Estas palabras seguramente indican que no debe permitir que un menor disfrute de tal dispensa o declaración si se entera de que el menor estaba planeando casarse con un hereje. El mismo albacea tiene el encargo de permitir que el solicitante contraiga matrimonio siempre que no exista otro impedimento canónico para contraer matrimonio con una persona legalmente libre para contraer matrimonio, o con una persona a quien se le haya concedido una dispensa apostólica, según las normas del Concilio de Trento. Estas palabras seguramente indican que no debe permitir que un menor disfrute de tal dispensa o declaración si se entera de que el menor estaba planeando casarse con un hereje. El mismo albacea tiene el encargo de permitir que el solicitante contraiga matrimonio siempre que no exista otro impedimento canónico para contraer matrimonio con una persona legalmente libre para contraer matrimonio, o con una persona a quien se le haya concedido una dispensa apostólica, según las normas del Concilio de Trento. Estas palabras seguramente indican que no debe permitir que un menor disfrute de tal dispensa o declaración si se entera de que el menor estaba planeando casarse con un hereje. 11. Pero nuestra discusión ha sido más larga de lo que pretendíamos al principio de nuestras cartas. No lo lamentamos en absoluto. Nos preocupa que se conozca la verdad sobre los hechos y acontecimientos y que los falsos rumores que se difundan contra la Sagrada Cátedra de Pedro no tengan credibilidad. Si en alguna parte se hace algo contra los cánones sagrados, que la culpa no sea atribuida a los inocentes. 12. Pero que el final de nuestras cartas vuelva a donde comenzaron, a ustedes, venerables hermanos, y a los demás obispos ordinarios de ese reino. Nuevamente les ordenamos encarecidamente que ustedes y sus respectivos funcionarios estudien las cartas apostólicas de dispensación que les son enviadas para su ejecución. Ciertamente, si encuentra algo anormal en ellos y de un nuevo tipo, debe investigar su verdad o falsedad. Hay mucha malicia entre los hombres en la tierra, ni se nos ha dado saber hasta dónde puede llegar la audacia de los hombres engañosos. De hecho, ha llegado a nuestros oídos que alguien, sin tener en cuenta el impedimento del grado, casó a un hombre herético con una mujer católica. Después, cuando se enteró de que su acto estaba sujeto a críticas, no dudó en afirmar que estaba justificado en este asunto por una dispensación apostólica que había recibido de Roma. ¿Cuándo? 13. En verdad creemos que un crimen tan detestable como este no podría haberse cometido en medio de la reconocida nación del pueblo polaco, que abrazamos con amor paternal. Tampoco pudieron haber participado en esto los obispos de ese reino, a los que todos juntos e individualmente tenemos en gran honor. Sin embargo, a ustedes, venerables hermanos, y al rebaño que les ha sido encomendado, les otorgamos la bendición apostólica desde lo más profundo de nuestra alma. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de junio de 1748, octavo año de nuestro pontificado.